En Barcelona andan un poquito con la mosca detrás de la oreja porque un Real Madrid al que daban por muerto y enterrado ha dormido líder, ganó un partido muy complicado, sin escándalos arbitrales como otros, y ahora ya, donde veían ellos una liga plácida y un final de temporada muy tranquilo, al menos en España, hay cierto nerviosismo. Digamos que no contaban con esto y no les hace ninguna gracia verse en una nueva lucha contra el mejor equipo de la historia por el título de liga. A las portadas. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Domingo 25 de enero del año 2026. Lo he dicho despacito para ver si lo decía bien, porque ayer dije que estábamos en noviembre y claro, eh, si es que no hay. De donde no hay, aquí, de aquí, no se puede sacar. No me refiero al pelo, que también, sino del coco. Si ya no hay para más, ¿no? Así que hoy lo he dicho bien. Tenemos un análisis de portadas picantote. No da lo de ayer para rabia de los Santis, no da para eso, ya voy avisando, pero sí que hay cierta incomodidad en la parroquia blaugrana, sobre todo en lo que es el entorno Barça a nivel medios de comunicación, porque, bueno, hace una semana más o menos la sensación era el Madrid de aquí a 10 días está a 7 puntos y adiós a la Liga, ¿no? Hay que reconocer que es una sensación que también podíamos tener algunos madridistas, ¿eh? Yo hubo momentos de la semana pasada, después de perder contra Albacete sobre todo, que yo decía, y ahora en Liga, o bien con la marejada te dejas puntos en casa, o eres incapaz de ganar en Villarreal, el Barça está en racha, se nos va a ir el tren, y es verdad que ha cambiado todo hasta el punto de que hoy el Real Madrid ha dormido líder, que le va a durar poco porque el Barça le va a meter un carro al Oviedo, yo ya lo voy avisando, el Oviedo tiene a Almada de entrenador, que es el que ha estado los primeros meses de temporada en el Real Valladolid y que es un tipo que le gusta tener un cierto protagonismo, jugar al ataque, ir a buscar al rival, tal, cosa que contra el Barcelona, teniendo el talento tan limitado que tiene el Oviedo, pues va a acabar siendo una sangría. O sea, yo hoy cero esperanzas en ese encuentro. Le va a meter un carro el Barça al Oviedo, pero bueno, como a las 5:30 hay un Arsenal-Manchester United bastante potente, pues yo tengo muy claro qué partido voy a ver. Pero volviendo a lo del Real Madrid, has dormido líder, te dure lo que te dure, la sensación es que ya estás ahí y que estás preparado para jugar con madurez los partidos más importantes de la liga. Lo de la Champions, ya lo sabemos, es otra historia, es otro rollo, es otro idioma. No me refiero a la literalidad de la palabra, ¿no? O sea, es otro guión totalmente distinto a lo que te puedes encontrar en Liga. Ayer, por ejemplo, el Villarreal es un rival muy fuerte en Liga, pero que en Europa ha hecho el ridículo, ¿no? Pero es un equipo que tiene cualidades para poder hacerte daño. Lo que pasa es que el Real Madrid las contrarrestó muy bien. Lo dije en la crónica, también lo apunté en las notas a los jugadores. Yo le doy mucho valor a que ayer el Real Madrid no le deje, no le permita ocasiones casi del Villarreal. Recuerdo una de Gerard Moreno, perdón, en un balón parado que el Madrid defiende muy mal y remata solo, lo que pasa es que se va fuera. Ya está, no hubo más. El Real Madrid desconectó al Villarreal. Y digo que le doy mucho valor porque el Villarreal es uno de los equipos más goleadores de la liga, uno de los equipos que más volumen de ocasiones genera por partido, un equipo que ataca muy bien y que ataca con muchos efectivos. Y en el Real Madrid ayer trabajaron todos bien en transición defensiva, bien cuando tocaba juntarse, bien en las recuperaciones, bien en la presión tras pérdida. Hubo momentos de bloque alto, sobre todo al principio, hubo momentos de bloque medio, es decir, incluso cuando el Real Madrid ya daba por bueno ese 0-1 en el sentido de no parece que vayamos a conseguir más renta, el equipo supo defender con balón y lejos de la portería de Courtois. Nunca se vio sometido, nunca fue un asedio del Villarreal. Es verdad que luego, a diferencia de los Arsenal, Bayern, PSG, etcétera, al Villarreal le falta talento arriba. Tiene buenos jugadores, Mikau Tache, Buchanan, el propio Gerard Moreno ayer hizo un gran partido, pero
no tienen ese talento que hay en el fútbol europeo en las grandes instancias, ¿no? En ese sentido, yo creo que el Real Madrid lo supo controlar muy bien y que se ha presentado a la lucha por la Liga en el momento oportuno, justo cuando todavía estaba a tiempo, que ahora depende de sí mismo para el título, que hay un clásico que será decisivo dentro de unas cuantas semanas y que parece que Arbeloa al menos ha dado con la tecla en lo emocional, con la tecla en el sentido de que los jugadores están con él, de momento, porque con estos jugadores nunca se sabe, y con la tecla de estos chavales se entregan, que es algo que llevamos mucho tiempo sin ver. Y es algo que, en cierto modo, me molesta y que se me entienda, porque te demuestra que si quieren pueden, sobre todo en España. Repito que en Europa hay veces que quieres y no te va a dar, como viste ante el Arsenal la temporada pasada o como viste ante el Manchester City hace varias semanas. Pero en España estos jugadores, si quieren, pueden, porque son muy superiores al 95% de los equipos de primera división, lo cual te indica que durante 2 meses no les apetecía mucho, no estuvieron conectados con el equipo, con su entrenador tampoco, no agarraron la competición. Es verdad que has llegado a tiempo para arreglarlo, pero es una situación que se ha podido ir de madre y que por suerte ya la hemos corregido, al menos de momento. Antes de ir con todo lo del Real Madrid y con cómo en Barcelona se lo han tomado muy mal todo esto, estos días, lo saqué el jueves en el canal, fue viral el hecho de que la UEFA no llevase a ningún árbitro español para las competiciones continentales de esta semana. Es decir, Ceferin, o el que manda en la UEFA en este sentido, vamos, no quiso que ningún árbitro español estuviera en la Champions, estuviera en la Europa League, como mucho creo que fue uno al VAR, pero ningún árbitro principal en el césped, ningún asistente en el césped, cuarto árbitro, etcétera, etcétera. Y aquí los mamporreros oficiales del estamento arbitral se echaban las manos a la cabeza. Pavel Fernández pedía respeto para el estamento arbitral. ¿Cómo es posible que la UEFA se olvide del arbitraje español cuando es el mejor arbitraje que hay en Europa? Pues ayer le pitaron penalti por esto al Español, en Mestalla. La jugada es en el minuto 92. Fue definitivo, evidentemente. El jugador del Español, he cogido, aparte porque no os puedo poner el vídeo, claro, he cogido el momento exacto en el que el jugador del Español está por delante del futbolista del Valencia. O sea, es que es nítida la imagen en este sentido. El futbolista del Valencia aparece por detrás, le pega una patada al jugador del Español, hace la voltereta al del Valencia y el árbitro pita penalti después de la revisión del VAR. Aquí hay que añadir una cosa. Al Valencia no le van a dejar caer. Eso es importante saberlo. O sea, el Valencia ha sufrido o ha tenido escándalos arbitrales a su favor en las últimas temporadas, que te voy a contar si eres del Español, que el último te mandó a segunda, que te voy a contar si eres del Real Madrid, que las últimas veces que hemos ido a Mestalla nos han pegado atracos históricos, el más sonado, aquel en el que Bellingham marcó un gol y lo anularon por vete tú a saber qué en el minuto 90 y pico. A Valencia no le van a dejar irse a segunda, por lo que sea, no sé qué tipo de poder tendrá, no sé qué conexión, con Javier Tebas todo puede pasar en el fútbol español, pero el Valencia lleva coqueteando años con el descenso y cuando peor está es cuando empieza a recibir favores arbitrales. Lo de ayer es una cerdada impresionante que te demuestra por qué luego la UEFA, cuando vienen los partidos importantes en Champions o tal, no tira de árbitros españoles. Más allá de porque hay corrupción en el arbitraje español, o ha habido en su momento, ahora espero que no, pero durante muchos años sí que hubo corrupción. Más allá de la corrupción que hubo, es que el nivel es el que es, que son muy malos, muy malos. Y luego lo que te digo, que hay ciertos equipos que ya sabemos cómo funciona el estamento arbitral en este país, ya sabemos cómo tienes que arbitrar para que te vaya bien. A lo mejor ahora tienes que arbitrar de tal manera que ciertos equipos no puedan descender. Y cuando te toca arbitrar a esos equipos, sabes que tienes que pitar y que no tienes que pitar. Como cuando tenías que pitar al Barça y querías cobrar 300.000 euros al año durante muchas temporadas en Primera División. O cuando querías pitar o cuando tenías que pitar al Real Madrid y sabías que el Real Madrid esa liga no la podía ganar, por ejemplo, ¿no? O sea, luego nos escandalizamos porque en Europa o la FIFA de cara al Mundial tal, no se fijan los árbitros españoles y nos escandalizaremos cuando a partir de cuartos de final de un gran torneo no haya ni un representante español en cuanto al arbitraje, evidentemente. Pero es que esto es lo que hay. Yo soy los... Ayer, pues los mismos jugadores del español tenían que haber hecho lo de Senegal en la Copa de África.
Pero de verdad, te coges y te vas. Es que esto es inadmisible. Son muy malos. Muy, muy, muy malos. Y evidentemente estas cosas, la UEFA, la FIFA, lo ven. Porque tienen que estar analizando el tema arbitral para luego decidir qué árbitros tal. Esto lo ven. Y lo de ayer fue realmente escandaloso. Y Manolo González, el entrenador del Español, que no mereció perder, pero le obligaron a perder, dijo en sala de prensa: ya no sé ni para qué sirve el VAR. No sé si han ido. Igual han ido al VAR del gol norte o el VAR del gol, perdón, sur, dijo el técnico del Español. Cuando hablas perdiendo el final, puedes hablar y te dicen que hablas porque pierdes. El VAR, no sé si han ido. Igual han ido al VAR del gol norte o el gol sur. Todo esto se me escapa y ya no sé para qué sirve el VAR, la verdad. No lo entiendo. Podría estar hablando mucho rato. Esto le puede pasar al Valencia la semana que viene y da igual, no pasa nada. Como jugador, si tu rendimiento es malo, te van a rescindir. Y si no lo haces bien, como entrenador te despiden. Solo hay un estamento del fútbol en el que pase lo que pase, no pasa nada. Que es el arbitraje, añado yo. No hay más que hablar. Y tiene toda la razón. Si tú eres un jugador que tiene un mal rendimiento, te pueden largar, te pueden traspasar, te pueden ceder, te pueden incluso rescindir el contrato en un momento muy, muy bestia. Si tú eres un entrenador que hace un mal trabajo, te van a echar a mitad de temporada, a final de temporada, cuando sea, pero te van a echar. Un árbitro que le pueden descender, no descienden todos, descienden muy pocos cada temporada. Hace lo que les da la real gana. Y no digas nada. No digas nada, que se ofenden, que los vídeos de Real Madrid Televisión, que si nos vamos a la huelga, que si hay que respetar al árbitro, porque lo que pasó ayer en el Valencia Español, no te quejes porque a lo mejor mañana le toman la temperatura de la cara a un árbitro en Albacete en un partido entre chavales de 10 años y es culpa del entrenador del Español. ¡Shh! A callar, a callar. Que los árbitros son muy malos. Ha habido corrupción en el fútbol español, pero que son cosas vuestras. Sí, y de la UEFA y de la FIFA, que no quieren saber nada de vosotros. Portadas de la prensa catalana. Mundo deportivo. Super Barça. Las de Pérez Romeu levantan su quinta Supercopa consecutiva y sexta en total, batiendo a un Real Madrid. Respondón, Brooks de cabeza y Alexia Putellas de penalti prolongaron la supremacía blaugrana en los clásicos. Arriba el colista visita al Fortín Blaugrana. El Barça, que lo ha ganado todo en casa, debe vencer para recuperar la cabeza tras el triunfo merengue. Hansi Flick recupera a Lamine Yamal y Frenkie de Jong y el club quiere prolongar a Fermín López hasta 2031. Abajo, Valencia 3, Español 2, un discutible penalti en el descuento. Condena y enfada a los de Manolo González. Villarreal 0, Real Madrid 2, doblete de Mbappé que otorga a los merengues el liderato provisional. Y hoy a las 2 de la tarde, Atlético de Madrid, Mallorca, doble misión para los colchoneros, sumar de 3 en 3 y recuperar a Julián Álvarez. Y en el Diario Sport, supercampeonas. El Barça conquista su sexta Supercopa tras superar en la final al Real Madrid. Brooks y Alexia firmaron los goles y Patrick Guijarro fue MVP del partido. Es un equipo hegemónico, destaca Joan Laporta. Sobre el Barça Oviedo de esta tarde dicen a recuperar el liderato. Villarreal 0, Real Madrid 2 en la zona baja de la portada. Mbappé sostiene al Real Madrid en la cerámica. En el Valencia 3, Español 2, otro polémico penalti indigna al Español. Y en balonmano, España 31, Dinamarca 36. Las medallas, misión imposible para España. Joder, penalti discutible, dicen en el mundo deportivo con lo del Español. Si le llegan a... Bueno, nunca habría pasado, claro. Digo, si le llegan a pitar así al Barça, pues como eso nunca va a suceder, o sea, al Barça no le van a pegar esos atracos en la vida, pero tú imagínate, ¿no? Que de repente, de repente implosiona todo, la gente se vuelve loca, de repente lo que decimos que vamos a hacer, los propósitos del año que viene los cumplimos, cuando decimos me voy a poner a dieta, voy a ir al gimnasio, te pones a dieta, vas al gimnasio, cuando estas cosas tal, cumples tal, implosiona todo y de repente al Barça le pitan así un día, ¿no? Un atraco, bueno, la que lían, no soy capaz de imaginármelo. Pues te cogen y te dicen que el penalti es discutible, pero bueno, que ya lo hemos visto, que discutible nada.
Hoy la portada de Mundo Deportivo, la portada de Sport para las jugadoras del Barcelona por ganar la Supercopa de ayer. Ya os lo dije, esto iba a pasar. Si el Barça gana la Supercopa, portada a todo trapo para ellas. Si no llega a ganar el Barça la Supercopa, en pequeñito, que el fútbol femenino solo importa cuando ganan, no el resto del año. El resto del año el fútbol femenino en pequeñito. No le queremos dar tampoco demasiada importancia. Y sobre el partido esta tarde, ya lo he comentado antes, no hay mucho que rascar. Yo preveo goleada importante del Barcelona. El Oviedo me está empezando a recordar un poquito al Valladolid del año pasado, ya desahuciado en enero. De hecho, es que tengo la sensación y me da pena por ellos, porque es un equipo al que le tengo mucho cariño. Yo creo, oye, ojalá me equivoque, pero yo creo que no va a ser capaz de sumar 3 victorias en lo que queda de temporada. El Real Oviedo. Es que repito que me recuerda muchísimo a las cosas que viví con el Real Valladolid la temporada pasada. Por cierto, el Valladolid jugó ayer, perdió contra el Albacete, expulsaron a un amigo íntimo del canal, el señor Iván Alejo. Alguien avisó de que esto iba a llegar. Hay un vídeo en el canal de ayer mismo sobre el tema de Iván Alejo, sobre lo que sucedió, sobre la reacción de la gente que empezó en la ciudad a echarse encima de Iván Alejo. Os lo dejaré por aquí encima para el que lo quiera ver, pero bueno, que es la deriva que lleva el Valladolid desde hace mucho tiempo y no va a ser precisamente culpa de Iván Alejo. Portadas de la prensa madrileña. Diario AS. Esto marcha. Un Real Madrid sólido y solidario gana en la Cerámica y se acuesta líder. 2 goles más de Mbappé, que ya suma 34. Arbeloa dice que es una victoria de equipo y hay una grave lesión de Juan Foyth. En otros resultados de la jornada de ayer, Rayo Vallecano 1, Osasuna 3. Ojo al Rayo que se acerca a la zona de descenso. Valencia 3, Español 2 y Sevilla 2, Athletic Club 1. Hoy, más allá de los partidos de Atlético de Madrid y Barça, Real Sociedad Celta a las 6:30 y Alavés Betis a las 9 de la noche. Sobre el Atlético de Madrid-Mallorca, Muriqui en un fortín, el mejor cabeceador de la Liga, visita a un Atleti casi infalible en casa, solo cedió 2 puntos. Barça-Oviedo, duelo de 2 mundos. El Barça vuelve a jugar en el Camp Nou 43 días después ante el colista. En la Supercopa Femenina, el Barça es imbatible, conquista su 6º título ante un Real Madrid que compitió. Y por último, habrá partido de la NFL en el Bernabéu, al menos en 2026 y 2027. Se anunciará en febrero. Y en el diario Marca, Mbappé y a volar. 2 goles del francés ponen al Real Madrid líder provisional. Los blancos siguen creciendo y firman un sólido partido para superar a un buen Villarreal en la Cerámica. Arbeloa dice que es una victoria de grupo, de equipo, y Kylian, que lleva ya 34 goles esta temporada, marca a Lopanenka y se lo dedica a Brahim Díaz. Arriba el supercampeón de siempre, el Barça femenino conquista su 5ª Supercopa de España seguida en una final muy igualada ante el Real Madrid. Abajo, Atlético de Madrid-Mallorca. El Mallorca llega al fortín de la Liga y también Barça-Oviedo, partido trampa contra el colista. En balonmano, los hispanos dicen adiós a las semifinales, 3ª derrota en el europeo, y entrevista a Nani Roma y Alex Aro, que celebran en marca su 2º puesto en el Dakar 2026. Hemos estado luchando con Alatilla, no hemos perdido contra un cualquiera. Bueno, pues ahí tenéis las portadas de la prensa madrileña. Ya ponemos el foco sobre lo que sucedió ayer en la Cerámica, que en frío tengo la misma reflexión y el mismo análisis que ayer cuando estaba en caliente, ¿no? Me pareció un partido maduro del Real Madrid, un muy buen partido de fútbol, porque jugar bien al fútbol no es siempre ver un partido muy vistoso, divertidísimo, con muchísimas ocasiones, tal. No, también hay que adaptarse a otro tipo de contextos y el Villarreal es un muy buen equipo, sobre todo en casa. Recordemos que hasta ayer solo había perdido un partido en casa en toda la liga y fue por un atraco del Fútbol Club Barcelona allí en la Cerámica. Y el Real Madrid se adaptó primero al gran ritmo que hubo en la primera mitad, que fue un partido muy intenso, con mucho vértigo tal, y luego ya llevó el partido a su terreno después del descanso, un partido más calmado, de mucho control, con mucho peso de Arda Güler. Empezó a tener también más peso Jude Bellingham, mejoró Eduardo Camavinga, que hizo una primera parte horrorosa, pero en la segunda mejoró bastante, y empezó a picar poco a poco Vinicius.
Y cuando Vinicius empieza a picar, el rival ya sufre, ¿no? Porque en la primera parte, repito, vértigo, mucho ritmo, con todo y con eso las ocasiones eran también para el Real Madrid. Tuvo una Vinicius muy clara que podría haber llevado la ventaja al descanso, pero nos faltaba un poquito arriba, ¿no? En la segunda parte ya no. En la segunda parte ya Vinicius empezó a picar, Vinicius empezó a hacerle daño al lateral, Vinicius empezó a generar, Vinicius empezó a meter al Real Madrid en el área del Villarreal y, bueno, pues con 2 acciones suyas el Madrid dinamitó el partido, ¿no? En la primera una jugada perfecta que acaba con asistencia, entre comillas, a Mbappé, digo entre comillas porque primero la toca un jugador del Villarreal y luego la segunda el pase estéticamente es precioso, el que le da a Mbappé en la última jugada del partido es bellísimo ese pase por cómo le pega, cómo va ese balón rasito dando esa comba y es un Vinicius pues que sin ser su partido más completo es un Vinicius venenoso en el sentido de que cuando aparece al Villarreal le hace mucho daño. Y lo mismo para Mbappé, un partido con muchos errores, un partido en el que estuvo fallón en el control, en el 1 contra 1, pero que está en ese estado de forma en el que le das 2, te mete las 2. Y eso para el Real Madrid en un encuentro como el de ayer es muy importante. Fede Valverde lo comentó luego en las cámaras de Real Madrid Televisión. Estos triunfos te fortalecen, dijo uno de los capitanes del Real Madrid, que de hecho fue el capitán en el día de ayer. Comentaba Fede Valverde que cuando no tenemos el balón, estamos los 11 jugadores dispuestos a ayudar y a correr el uno por el otro. Lo importante era ganar y llevarnos los 3 puntos en este estadio que siempre es muy complicado contra un gran rival. El primer tiempo lo hicimos de una manera muy buena, pero nos faltó concretar las jugadas de peligro con gol y eso a veces nos perjudica a la hora de defender. En el segundo tiempo tuvimos un poco más de tranquilidad. El míster pidió que moviéramos más rápido el balón y lo hicimos. Después el equipo rival tuvo que salir a buscar el empate y nosotros con espacios mejoramos mucho. Nos llevamos los 3 puntos, que es lo que importa. Nos sentimos cómodos, añade Valverde, cuando no tenemos la pelota y también cuando la tenemos. Nos estamos encontrando fácil. Creo que lo más importante es que cuando no tenemos el balón, estamos los 11 jugadores dispuestos a ayudar y a correr el uno por el otro. Esto nos beneficia a la hora de atacar, nos sentimos más relajados y con más espacio. Hay que seguir puliendo todo esto que nos va a hacer un gran equipo. Esas fueron las palabras de Fede Valverde. Me gusta sobre todo el momento en el que dice nos encontramos fácil en el campo. Es decir, ayer sí que se veía, hubo momentos en los que había algún rato que al Madrid le costaba, que no tenía tanta velocidad, pero sí que hubo momentos de mucha velocidad de balón. Porque además ante un equipo como el Villarreal o tienes velocidad en la circulación o es casi imposible que le hagas daño porque ellos recuperan y van rápido arriba. El Real Madrid lo detectó muy bien y fue un equipo incisivo y fue un equipo que mejoró en ese sentido también en la segunda mitad. Pero en Barcelona lo ven de otra manera. Empiezo con un tal Guillem Borràs, que no sé en qué medio trabaja, bueno, en Gigantes, sí que lo digo porque alguna vez lo hemos tratado. Dice, segunda jornada consecutiva que le pitan un penalti a Mbappé cuando se tira antes de recibir el contacto. El Madrid con poco líder a la espera del partido del Barça. Más nos vale mañana no hacer el papelón porque esta gente crece con nada y es capaz de pasar página. Quitando el elogio final, porque es un elogio, lo de que el Madrid con nada o todo lo que sea es capaz de pasar página, vamos a pasar página, vamos a ir a por vosotros y si nos dejan vamos a ganaros. Lo de que Mbappé se deja caer, o sea, es un penalti, de verdad, o sea, no intentéis buscarle, además que era la última jugada del partido, es decir, si no se pitaba ese penalti iban a pitar córner a lo mejor y el partido acababa ahí, porque era el minuto 94, o sea, se había acabado, daba igual, era o 0-1 o 0-2, tampoco había mucha historia. O sea, le estáis contando a la gente que lo de ayer, el penalti, no sé qué. El penalti es clamoroso. O sea, Pedraza, que es el que hace el penalti, ya no es que ni proteste y no proteste, se levanta, lo asume y para adelante. O sea, arrolla a Kylian Mbappé. Lo que hace Kylian Mbappé es echarse el balón un poquito hacia adelante y el defensa, que ya se había tirado, se lo lleva puesto. No me contéis películas. Pero fue mejor la película de Don David Bernabéu. No te la monta ni Christopher Nolan. Atentos a este tuit a las 11:30 de la noche. El Barça también ganó 0-2 en Villarreal y generó el doble que el Real Madrid. Mirad los comentarios de ese día y miradlos hoy. 1, 2 títulos out y puede que mañana vuelva a ir segundo en Liga. Otro, 4 títulos en un año y medio, 5 clásicos, 3 finales ganadas y quizá líder en horas. No engañan a nadie. A ver, David, el que no engaña a nadie eres tú.
que no engaña a nadie, eres tú, que eres el periodista deportivo más limitado de este país. No le dices la verdad ni al médico. Te lo juro que un día fuiste al médico, te lo juro, ¿eh? Un día fue al médico David Bernabéu porque le dolía la garganta, porque tenía muchos mocos, tal. Le dijo al médico, ¿qué te pasa? ¿Qué te ocurre? Y dijo, tengo dolor en el tobillo. Es que David Bernabéu es así, miente hasta el médico. Es que miente hasta el médico. O sea, que es que va a la panadería y le dice, ¿qué quieres? Porque estaba como callado. Dice, ¿quieres pan? Dice, no, quiero llorar. ¿Qué dices? ¿Eres medio bobo? Sí, pero es que quería decirte que... ¿Pero que si eres bobo te estoy diciendo? Sí, efectivamente, eres medio bobo. Entonces, lo mejor para David Bernabéu es que, claro, él te suelta el tuit. Es que el Barça generó el doble que el Real Madrid en la cerámica, porque no sé qué, porque no sé cuál, porque fíjate, porque tal. Vale. Partido ayer del Real Madrid. Y luego vamos al contexto que no te ha contado David Bernabéu. Ayer el Real Madrid, que solo concede 2 ocasiones y 8 disparos del Villarreal en 90 y pico minutos, remata hasta 14 veces contra la portería del Villarreal. 14 veces. Según David Bernabéu, el Barça generó el doble de peligro. Bueno, pues el Barça ese día generó tanto que fueron 5 remates más. 5. 5 remates más del Barcelona. 5 remates no creo yo que sea el doble. Llámame raro, David Bernabéu, llámame raro, ¿eh? Llámame raro. De hecho, es casi más el doble lo del Villarreal. Es decir, el doble de 14, que son los disparos que hizo el Real Madrid ayer, es 28, no 19. Pero el doble de 8, que son los disparos que recibió el Real Madrid ayer, es 16. Bueno, pues el Villarreal, 16 al Barça no, pero 14 sí. El contexto, que es muy importante en estos casos y que parece que se le olvida, es el contexto de este jugador, Renato Veiga, fue expulsado en el minuto 39 de partido. Claro, quiero decir, el Barça jugó contra 10 durante cerca de una hora en una cerámica. Por lo que sea, esa parte a David Bernabéu no le cabía en el tuit. Aparte de mentir con el tema de lo que generó el Barça tal, él no te cuenta que el Barça recibe un baño antes de la expulsión, pero un baño tremendo, que el Villarreal remata mucho más que ante el Barça que ante el Real Madrid, y que en cuanto a la producción ofensiva, Barça y Real Madrid se dan la mano en el partido contra el Villarreal. La diferencia es que el Madrid juega 11 contra 11 y el Barça solo juega 11 contra 11 durante media hora larga. La realidad es esa. Pero eso sí, por supuesto, que los datos, que la verdad no te tapen tu historia, que es muy bonita. Es una epopeya fantástica, David Bernabéu. Es mentira, pero te ha quedado de cine. Como tantas otras cosas, que tú mientes en tu periódico, pero queda muy, muy bien. Eso sí, luego te enfadas si decimos que la prensa miente. Pues a lo mejor hay algunos periodistas que no, pero tú no dices la verdad ni aunque te pregunten la hora a las 3 de la tarde. Seguramente digas las 6:30. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente.